bien, hermanos, abran sus Biblias en la carta a los Romanos y vamos a considerar el capítulo 4 de la carta a los Romanos. Uno de los elementos esenciales del aprendizaje es la repetición constante de lo que estamos viendo. Y al considerar estos primeros 4 capítulos de la carta, parece que Pablo tiene esa intención precisamente, el de estarnos recordando constantemente el tema de la justificación, porque él lo que quiere es que entendamos precisamente el tema, porque es el tema principal de la carta y además es la base de nuestra creencia como cristianos. El tema de la justificación, como lo hemos visto en predicaciones anteriores, es la base de nuestra creencia como cristianos. Si nosotros entendemos perfectamente lo que es la justicia de Dios, nosotros vamos a entender el Evangelio, como ya lo hemos mencionado. Y de hecho el apóstol Pablo inicia la carta diciendo que la justicia de Dios es por fe y que es por medio del Evangelio que se nos revela este conocimiento, por lo cual el Evangelio es el único medio de enseñanza que tiene poder para salvar. Así es como inicia la carta del apóstol Pablo. Posteriormente, Pablo nos demuestra que todo hombre está bajo condenación y que tanto judíos como gentiles necesitan ser justificados por Dios, porque nadie puede justificarse por sí mismo. Por sus propias obras, por su propia obediencia a la ley, nadie se puede justificar, porque eso no es posible. Nadie puede completamente obedecer la ley, y eso para todo ser humano es imposible. Después de esto, el apóstol Pablo llega a la parte en que determina que el único medio de salvación es precisamente la justicia de Dios, que nos es otorgada por la fe en el Señor Jesucristo a cada creyente. Así que después de decir esto, Pablo lo que va a hacer a continuación es poner un ejemplo como ejemplo a un personaje a quien los judíos veneraban. Y venerar no quiere decir adorar. O sea, cuando una persona se venera es cuando a una persona se le tiene mucho respeto por su dignidad, por sus méritos, por su virtud. Así que los judíos veneraban a este personaje y este personaje era Abraham. Abraham, el patriarca, el progenitor de toda la raza israelita. Los judíos erróneamente tenían la creencia de que Abraham era un ejemplo de alguien que había sido capaz de obtener la justificación de Dios por medio de su carácter, por medio de sus obras. Esa es la creencia que tenían ellos. Y lo que va a hacer Pablo entonces en el capítulo 4 es valerse de la historia de Abraham para probarles que lo que ha estado afirmando en esta carta en materia de justificación no hay ninguna excepción. Tanto judíos como gentiles necesitan de la salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Vamos a leer entonces, hermanos, el capítulo 4, y vamos a leer todo el capítulo. Para poder aprovechar todo el contenido del capítulo, lo vamos a predicar en un solo acto. Dice el capítulo 4, dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada?
estando en la circuncisión o en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que estuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y el padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vamos a orar, hermanos, a poner en manos del Señor esta predicación. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos has dejado. Y ahora, Padre, queremos que nos abras nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender aquello que tienes para nosotros. Dame, Señor, de tu espíritu para poder interpretar, Señor, la palabra de acuerdo a lo que tú tienes manifestado para nosotros. Que sea únicamente tu bendita palabra la que nos hable, no palabra de hombre, Señor, sino únicamente lo que tú tengas para nuestras vidas y para nuestro crecimiento espiritual. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Para poder poner en contexto lo que Pablo les va a hablar acerca de Abraham, es necesario que conozcamos algo acerca de la historia de Abraham precisamente. Abraham descendía del linaje de Sem, uno de los 3 hijos de Noé. El capítulo 12 de Génesis nos dice que Abraham vivía en la ciudad de Ur de los Caldeos cuando fue llamado por el Señor. Abraham fue llamado de esa ciudad llena de paganismo, cuando fue llamado por Dios para que lo abandonara aquella tierra, dejara, dice la Escritura, deja tu tierra y tu parentela y te voy a llevar a una tierra donde yo te bendeciré. Él había recibido la promesa del Señor de que haría de él una gran nación para él y para toda su descendencia. Capítulo 12, vayan a capítulo 12 del libro de Génesis. Capítulo 12 del libro de Génesis, y vamos a ver algo que es muy importante para nuestra comprensión de las Escrituras, que es el llamamiento de Abraham. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12 dice así, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre,
y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La ciudad de Ur de los Caldeos era una ciudad completamente pagana que adoraba a muchos ídolos falsos. Así que Abraham, antes de ser llamado por el Señor, era un hombre pagano. Era un hombre que adoraba ídolos falsos antes de que el Señor lo llamara para llevarlo a una tierra que él le había prometido. La promesa que Dios le da a Abraham de que haría de él una gran nación es ratificada en el versículo 15, el capítulo 15, versículos de ahí mismo de Génesis, del versículo del 1 al 6 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Así que Abraham, cuando recibe esta promesa, era ya viejo, su esposa Sara era estéril. Sin embargo, a pesar de esto, Abraham le cree a Dios y eso le fue contada por justicia, como dice aquí el versículo 6. Así que Abraham no fue justificado por su carácter ni por sus obras, sino que Abraham fue justificado por haberle creído a Dios. Lo que hace a continuación Dios para sellar este pacto en el capítulo 7 es establecer un medio por el cual el pacto fuera recordado, y este medio es la circuncisión. Vamos a Génesis capítulo 17, versículos 10 y 11. Dice así: este es mi pacto que guardaréis entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Así que de esta historia simplificada, podemos decir en conclusión que Abraham no fue justificado por obras, sino por la fe, y que la circuncisión a la cual los judíos le atribuían gran eficacia no contribuyó en nada a la justificación de Abraham, ya que la justicia que se le imputó a Abraham le fue otorgada antes de la circuncisión. A pesar de estas evidencias tan claras de la incapacidad de Abraham, que como cualquier ser humano para ser declarado justo por él mismo, puesto que era un gentil cuando fue llamado, los judíos insistían en la perfección de Abraham por sobre todo los hombres. Para los judíos, Abraham era la perfección hecha hombre. Era tal la manera en que ellos tenían a Abraham como un hombre que había sido justificado por sus obras, que incluso en los libros históricos de los judíos aparecen frases en donde le atribuyen a Abraham precisamente eso, haber sido justificado porque era una persona buena por las obras y por el carácter que él tenía. En el libro histórico apócrifo, que no es de inspiración divina, pero puede ser utilizado como una referencia histórica, llamado Eclesiástico o Siriácides, que puede ser encontrado en algunas Biblias, en la Biblia católica puede ser encontrado ese libro, y como les digo, no es de inspiración divina, pero puede tomarse como un libro histórico. Hay un apartado donde se habla acerca de los antepasados de Israel. Y en el capítulo 44, en los versículos 19 al 21, cuando se habla de Abraham, dice este libro lo siguiente: Abraham es el padre ilustre de una multitud de naciones. Nadie ha igualado nunca su gloria. Observó la ley del Altísimo
lo que lo hizo entrar en su alianza. Esa alianza fue inscrita en su carne, permaneció fiel en el día de la prueba. Por eso Dios le hizo un juramento que todas las naciones serían bendecidas en su descendencia. Si se fijan, lo que está diciendo este pasaje es que por haber observado la ley Abraham, es por eso que Dios lo hizo entrar en su alianza. Por haber observado la ley Abraham, es por eso que Dios hizo con él un pacto. Y no es lo que nos dice la Escritura. La Escritura nos dice que creyó a Jehová y que le fue contado por justicia. Aquí podemos entonces observar lo que prácticamente está diciendo el comentario entonces, que Abraham cumplió la ley y que eso lo hizo entrar en un pacto con Dios, lo cual eso es imposible. Aún en los tiempos de nuestro Señor, los judíos creían que por la obediencia de Abraham y por ser ellos su descendencia en la carne, tenían garantizada la salvación. Dice Juan capítulo 8, versículo 33, dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y el versículo 39 dice, nuestro padre es Abraham. Como una manera de decirle, estaban hablando con el Señor Jesucristo y esto lo decían como una manera de decir que por ser descendientes físicos de Abraham, estaban excluidos como raza de cualquier elemento externo a sus creencias para obtener la salvación. Los judíos se creían muy separados de cualquier raza. Y ellos ponían siempre a Abraham como el ejemplo y Abraham como su patriarca, como del cual ellos descendían, como el ejemplo y la garantía de que ellos no tenían por qué seguir otras cosas que los justificara, sino únicamente ser descendientes de Abraham. Así que tomando en consideración todo esto, podemos ver la difícil situación en la cual Pablo se encontraba tratando de quitarles a los judíos los prejuicios que tenían acerca de su condición respecto al pecado. Y es por ello que el apóstol Pablo va a tomar entonces a dos personajes que tenían en alta estima a los judíos y va a utilizar Pablo los elementos de prueba contundentes para demostrarles a los judíos que en todas las épocas y que en todas las personas la salvación únicamente ha sido por la fe. Estos elementos probatorios de que va a utilizar a Pablo serían la historia de Abraham, como ya la vimos, y la sabiduría que divinamente inspira a David para escribir los salmos. Dice entonces el pasaje que vamos a estudiar, dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Lo primero que Pablo hace es una pregunta apelando al nacionalismo de los judíos al indicarles que efectivamente ellos descendían de Abraham, que Abraham era el padre de toda la nación hebrea. Por eso dice aquí, nuestro padre Abraham según la carne, ¿qué dice que halló? Pero inmediatamente va a contestarles diciéndoles que si Abraham tuvo un carácter que lo identificaba como un hombre justo ante las personas, esto tenía un valor humano, pero no tenía un valor para con Dios. Dice el versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. A través de la historia han existido multitud de personajes a las que se les han atribuido carácter de justicia. Personas que a los ojos de los hombres hacen obras dignas de reconocimiento y parece ser que son personas buenas, de buenas intenciones. Hay incluso personas muy ricas que hacen obras de caridad, hacen fundaciones para ayudar a las personas. Hay religiosos que podemos nosotros encontrar que aparentemente entregan todo lo que tienen por el bien de la humanidad. Y estos, si bien tienen algún valor en cuanto a la misericordia, no tienen valor para que las personas sean declaradas justas por Dios. Porque si la gente se salvara por las buenas obras, entonces en vano hubiera sido la muerte de Cristo.
No tenía caso de que Cristo hubiera padecido por nuestros pecados si nos salváramos nosotros por hacer buenas obras. Las obras que la gente hace sin antes haber puesto su fe en Cristo son obras vanas para su salvación. Y estas obras Dios las ve como trapo de inmundicia, como dice en Isaías 64, versículo 6. Por el contrario, las obras que hace una persona después de haber puesto su fe en Cristo son recibidas con agrado por Dios, ya no son para su salvación porque ya ha sido salvado, pero sí son recibidas con agrado por Dios porque estas obras son como resultado precisamente de haber sido convertidos en nuevas criaturas, como dice en Efesios capítulo 2, versículo 10. Todo lo hacemos para glorificarlo a Él. Sigue diciendo el versículo 3 del capítulo 4, dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así que la justicia de Abraham le había sido otorgada de la misma manera que a cualquier persona, a cualquier mortal, a cualquier judío, a cualquier gentil, únicamente por haber creído en lo que Dios le había mandado. Porque si la justicia se le hubiera dado por haber hecho buenas obras, entonces ya no sería la salvación por gracia, como dice aquí en el versículo, sino como una deuda que Dios tendría con él. Pablo aquí hace una referencia entre un empleado y un empleador, en el cual el empleado trabaja y el empleador está obligado a pagarle por su trabajo. Eso no es gracia, eso es una deuda que se tiene. Mas, sin embargo, si una persona recibe algo sin haber hecho nada, eso se llama gracia. Así de que la salvación es por gracia. No es una deuda que Dios tiene para con nosotros, porque nosotros no hemos hecho nada que merezca que el Señor tome la decisión de salvarnos. Abraham había creído en el único que puede justificar al pecador, esto es Cristo, y la fe de que depositó en el Salvador fue lo que le dio la justificación de parte de Dios. Esa era la fe de Abraham. Abraham creyó, como vamos a ver más adelante, Abraham puso su fe en aquel Salvador prometido desde el principio de los tiempos. Esa fue lo que justificó, lo que le dio la justicia de parte de Dios, en que Abraham había creído en aquel Salvador que iba a venir. Dice el versículo 6, como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. La historia de Abraham, que por supuesto conocían los judíos ampliamente, Pablo la utiliza para comprobar que aún Abraham era justificado por la fe, o había sido justificado por la fe, como habíamos visto. Pero además el apóstol hace una pausa en la historia de Abraham para tomar otro personaje altamente reverenciado de los judíos, como ya vimos, al rey David. El rey David es considerado por la Escritura de muchos adjetivos que lo califican como alguien grande para el pueblo de Israel. Le llaman el dulce cantor de Israel, el exaltado del Altísimo, el ungido, el progenitor del Mesías, un hombre conforme al corazón de Dios. Todo eso le llama la Escritura al rey David. Sin embargo, el rey David lo que hace es mostrar lo bienaventurados que son aquellos a los cuales les ha sido perdonada su transgresión por medio de haber sido cubierto su pecado y de esa manera recibir la justicia de Dios. Como dice aquí en el versículo 7 del capítulo 4, dice, bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado.
con el estilo característico de Pablo, lo que hace es reafirmar lo que cita el Salmo 32 en este pasaje que estamos leyendo. Ahora, para Pablo, la clave de lo que dice este Salmo no es que son bienaventurados los que se han ganado algo de Dios, sino que son bienaventurados los que han recibido algo de Dios. No los que se lo han ganado, porque nadie lo podemos ganar. Son bienaventurados, somos bienaventurados aquellos que hemos recibido algo de Dios, aquellos a los cuales nuestras transgresiones han sido perdonadas, nuestros pecados han sido cubiertos y de esa manera Dios ya no nos inculpa de iniquidad. ¿Por qué? Porque nuestros pecados ya han sido cubiertos. Y esta es la verdadera justificación. David tenía muchas razones para ser aplastado por su pecado. David había sido adúltero, David había sido homicida. Sin embargo, a él se le había revelado la dicha de lo que es recibir la justicia de Dios, no por las obras que se hagan, sino por la gracia y por la fe. Dice el versículo 9, del 9 al 12, dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la incircuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. En el capítulo 2 de esta carta, Pablo ya había tratado el tema referente a la circuncisión. Ya lo vimos nosotros cuando tratamos el capítulo 2, el tema referente a la circuncisión, en la cual Pablo les dice que la circuncisión no tiene ningún valor si es transgredida la ley. Que la verdadera circuncisión, les dice Pablo, no es la que se hace en la carne, sino la circuncisión que se hace en el corazón. Lo que ahora hace el apóstol Pablo es decirles que la fe de Abraham fue antes de ser circuncidado. Los judíos tenían la creencia de que la circuncisión tenía mucho valor. Ya lo vimos cuando tratamos el capítulo 2 de esta misma carta, donde ellos llamaban con desprecio a los gentiles porque no estaban circuncidados y les decían incircuncisos, y esto les era una manera de insultarlos. El decirles incircuncisos era un insulto para todos los gentiles. Entonces lo que hace el apóstol es decirles que la fe de Abraham fue antes de ser circuncidado y que la circuncisión la había recibido únicamente como una señal del pacto que Dios había hecho con él. Ese era el verdadero significado de la circuncisión. Era la señal del pacto que había hecho Dios con Abraham, pero que no tenía ningún valor si se transgredía la ley. Así que la verdadera paternidad de Abraham, que era la espiritual, no era con sus descendientes físicos, sino con todos aquellos que fueran justificados por la fe, tal como Abraham había sido justificado. Eso es lo que le está diciendo a los judíos, y ha quedado manifestado en toda la carta a los romanos, donde Pablo quiere hacerles ver que Abraham, la verdadera paternidad de Abraham, no era la paternidad en la carne, sino que era la paternidad en el espíritu, en el cual entramos todos nosotros. Todos nosotros, aquellos que somos de la fe, somos descendientes de Abraham por la fe que él depositó en Cristo. Los judíos, Pablo lo que les dice a los judíos es que también ellos, aún circuncidados, debían de ser justificados por la fe,
así como lo eran también los gentiles incircuncisos. Y hay parece trabalenguas que habla tanto acerca de la circuncisión, pero en claro lo que Pablo está diciendo es que las dos cosas, que la circuncisión no tiene ningún valor para los judíos para ser justificados, y que tanto circuncidados como incircuncisos necesitan de la fe para salvarse. De otra manera, nadie puede obtener la salvación. Todo esto que nos habla Pablo en este pasaje que ya vimos acerca de circuncisos e incircuncisos, se centran en estas dos cosas. La circuncisión no tiene ningún valor para la salvación y tanto judíos como gentiles, circuncidados e incircuncisos, necesitan la fe para tener la salvación. Dice el versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es el padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. En todo este pasaje largo que acabamos de leer, lo que Pablo les está diciendo a los judíos es que la promesa de que Abraham sería heredero del mundo no era por obedecer la ley. Sigue el apóstol Pablo hablando acerca de la justificación por fe, y como mencionábamos al inicio, la manera en que Pablo repite constantemente es para que nosotros entendamos plenamente el tema de la justificación. Así que lo que está aquí en este pasaje que acabamos de leer entonces es que Abraham sería heredero del mundo. Y fíjense bien, Abraham no era heredero únicamente de los judíos. Abraham era heredero del mundo porque esa era la promesa que Dios había hecho con él. Porque en él serían benditas todas las familias de la tierra. Pero esa herencia, ese pacto que Dios había hecho con Abraham, no lo recibiría por Abraham haber sido una persona buena. Como ya vimos, Abraham era un pagano cuando Dios lo llamó. No lo recibiría porque Abraham ciertamente hacía buenas obras, era de un carácter que podía ser alabado por los hombres, pero no era de un carácter que era por Dios. Abraham había sido llamado heredero del mundo por haber obtenido la justicia de Dios por medio de la fe. Esta promesa que se daba a Abraham, que se le daba a Abraham, tampoco era solamente una promesa, como dice aquí el versículo, no era una promesa únicamente para los judíos, porque si la justicia fuera únicamente para los descendientes físicos de Abraham, entonces la fe no tenía ningún valor y la promesa sería nula, como dice aquí en el pasaje que acabamos de leer. Por tanto, la justicia de Dios es por gracia, por medio de la fe para todos, sean judíos o sean gentiles, y de esa manera Abraham se convierte en el padre de todos los creyentes. Esto nos va a servir también, el que nosotros entendamos esto que acabo de decirles, nos va a servir también pasajes más adelante
donde el apóstol Pablo va a insistirles a los judíos en decirles que que los judíos no son herederos de la promesa como raza, no son herederos de la promesa como raza, como etnia, sino que los verdaderos herederos de la promesa son todos aquellos de todas las razas que ponen su fe en el Señor Jesucristo. Esos somos los verdaderos herederos de la promesa. Esos somos los verdaderos hijos de Abraham. No los judíos, sino los verdaderos hijos de Abraham espirituales son aquellos que ponemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, los verdaderos creyentes. Así que después de esta firme aseveración que Pablo les da en esta historia que les da acerca de Abraham, en la que resalta su completa dependencia de Dios, el versículo versículo 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, él no tenía ninguna esperanza de poder tener descendencia. Dice la escritura que él era ya muy viejo, de más de 100 años, y además Sara estaba de 90 años y además era estéril. Por eso dice aquí el apóstol, creyó en esperanza contra esperanza. No tenía Abraham ninguna esperanza de tener descendencia debido a su vejez y a la esterilidad de Sara. Sin embargo, Abraham creyó en esa promesa, le dio la gloria a Dios, su fe se iba fortaleciendo cada vez más, plenamente convencido del poder ilimitado y fiel de Dios. Como dice aquí, versículo 21, dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ese fue el resultado de la fe de Abraham, recibir la justicia de Dios. Versículo 23 dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El apóstol Pablo cierra su argumento con estas magníficas palabras de lo que es y de lo que ha sido la salvación de la humanidad, y esto es en beneficio de nosotros. En el Antiguo Testamento, todas las personas, sin excepción, fueran judíos o fueran gentiles, se salvaban únicamente poniendo su fe en el Mesías, en el ungido, en el Redentor, en el Salvador que había de venir. Esa era la manera en que se salvaban las personas del Antiguo Testamento. No había otra manera de salvación. Nadie, como ya vimos, como el apóstol Pablo ya lo ha dejado bien en claro, nadie ha buscado nunca a Dios. Todos hemos caído en pecado, todos hemos transgredido a Dios, y de esa manera las personas en el Antiguo Testamento se salvaban poniendo su fe en el que había venido. Eso fue lo que hizo Abraham. Puso su fe en aquel que había venir y de esa manera Dios lo declaró justo. Ahora en el Nuevo Testamento, las personas, sean judíos o no sean judíos, se salvan únicamente poniendo su fe en el mismo Mesías, en el mismo Redentor, en el mismo ungido, en el mismo su Salvador, pero ese Mesías ya vino. Para ellos iba a venir, para nosotros ya vino, y esto es nuestro Señor Jesucristo. Así que en este pasaje el apóstol Pablo nos ha dejado una clara enseñanza. Abraham no fue justificado por sus buenas obras, ni tampoco fue justificado por ser judío, porque él no era judío cuando fue declarado justo. De esta manera, usted no tiene que convertirse en judío, no tiene que andar hablando palabras en hebreo, no tiene que visitar incluso Jerusalén para ser justificado. Tampoco el hacer buenas obras lo va a justificar ante Dios. Lo que usted necesita es venir a Cristo en arrepentimiento de su vida de pecado, no importa los pecados que haya cometido.
Confiéselos ante Dios y ponga su fe en el Señor Jesucristo, porque fuera de Cristo no hay salvación. Vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Dios, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Gracias por esa promesa que tú hiciste en aquellos tiempos, Señor, a nuestro Padre espiritual, Abraham. Nosotros no somos descendientes físicos de la raza judía, Señor, pero nosotros somos beneficiados con aquella promesa que tú hiciste a Abraham en haber sido justo por la fe, por aquel pacto que hiciste con él en que en él serían benditas todas las familias de la tierra, y de esa manera, Señor, la promesa ha llegado hasta nosotros por medio de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Te damos las gracias porque tú nos has llamado para esa justificación. Sin nada que hubieras visto nosotros, tú nos elegiste para vida eterna. Gracias, Señor, por tu palabra que nos trae paz, que nos trae consuelo y que nos trae ese gozo de saber que algún día estaremos glorificados en la presencia de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.